Y es un poco los mundos que hay, ¿no? Quería hablar un poco de Mundo Madre, porque Mundo Madre tiene un lore, que me pareció bien que tuviera lore Mundo Madre, porque es el centro. Y me gustaría hablar también del Imperio, porque básicamente acá vamos a encontrar un montón de material. Y quiero hablarles de los tecnomagos. ¿Les parece? Porque no se sabe mucho de eso. Y me parece interesante. ¿Qué es, digamos, el mundo madre? Bueno, mundo madre se considera no es un planeta, sino una colección de planetas, que son de los que les conté, donde el imperio tenía la sede. Hace referencia al planeta Moa, pero además hay otros planetas que también son habitables en esa región. La religión era defendida por los escribas, que son los tecnomagos que todo el mundo llama, tecnomago de Warhammer. Bueno, son esos. El mundo alguna vez fue la cima de la civilización, pero desde la muerte de la familia real cae en una decadencia, en donde se pierde el enfoque y se deja que el arte y la tecnología se estanque, todo se deteriore. Me pareció bueno eso, el deterioro, es un poco lo que se ve, se cae a una barbarie. Y la tecnología se estanque y se deteriore. Esto es muy de Warhammer. Zack, acá estás copiando de Warhammer. ¿Qué es lo que pasa, no? Los planetas orbitaban un par de estrellas, o sea que era un sistema, supongo, binario de estrellas. Y lo que contamos antes, que en 1886 reyes gobernaron en sucesión ininterrumpida hasta que se corta el linaje con este asesinato de los reyes y la princesa. ¿Qué cultura tenía Moa? Que es donde nos vamos a centrar. Bueno, es una historia de civilizaciones que surgían y colapsaban, se construían unas sobre otras y la cultura moderna del mundo madre era una especie de crisol de culturas, pero nunca se mezclaron, sino que la mezcla de culturas se fue consumiendo y se comprimió en un mundo frío centrado únicamente en la expansión. O sea, toda la parte cultural, arte, yo qué sé, música, conocimiento, filosofía, todo lo que caracteriza una cultura se dejó de lado por un motivo de expansión, nada más. Vamos a expandirnos lo más que podamos. La infraestructura del mundo quedó rezagada, por eso está todo medio destruido, ya que toda la atención se centraba en las estrellas, ¿no? En qué podías obtener de afuera. Entre la venerable familia real se encontraba la antigua reina Isa, que representaba la vivificación y la compasión y se creía que volvería a la vida una vez más entre el linaje de la casa de Carato, junto a esta que se cree de que es Isa, esta chica que Isa es un título para el que llegó tarde. Por eso la hija del rey se llamaba Isa porque pensaban que era la reencarnación de este personaje. Junto a esta creencia estaba el mito de la creación de Moa, que involucraba a la serpiente blanca del tiempo, el Gurm y a la madre del mundo material, el lobo. O sea, esto es sacado de la mitología nórdica. Total. Sobre todo el lobo. De igual importancia era el grial, el vaso de la misericordia y redención, que vertería su vida en el río de la fuente. Había cuatro casas nobles que apoyaban a la familia real, que era Urgrun, Faces, Gral y Mars. Un árbol de acacia sagrado, también era importante, que lo vemos ahí en Rebel Moon, ahora se los voy a mostrar, pero no se sabe mucho sobre este árbol. Finalmente se creía que la mirada del rey, representada por un ojo de seis alas, existía como la conciencia divina del linaje real. Bueno, se creía que la mirada del rey representada por un ojo de seis alas existía como la conciencia divina del linaje real, que es lo que se pensaba que era Isa, ¿no? O sea, la hija, esta Isa, recuerdo que es un título. Por eso es como, yo qué sé, los Dart, ¿no? Los Lord, ¿no? Ahora, el evento más importante es el asesinato de la familia real, que en su coronación en órbita sobre el planeta, la princesa Isa y sus padres, o sea, esto pasa en Moa. El rey y la reina fueron asesinados como parte de un complot del Senado de Belisarius para robar poder para sí mismo y otras figuras poderosas del mundo madre que podían perder gran parte de ese poder si la política del mundo caminaba en una dirección contraria a lo que
todo. Recuerden que este mundo era expansionista y estos querían paz. ¿Por qué matan a los reyes? Por eso. No les importaba nada del título de Isa, de nada. Querían expandirse. No había cultura, básicamente. La cultura era vamos a expandirnos y matar. Palacio de la ciudad, el Palacio Real, era el centro de la expansión urbana, que es donde ves a Belisarius, que conformaba la sociedad del mundo madre. Los reyes se reunían aquí con sus consejeros y otros visitantes y también podían dirigirse a la ciudad que se encontraba debajo. El palacio de campo, que es donde tenés el flashback, donde está la niña reviviendo el pajarito, bueno, eso es el palacio de campo, una especie de casa de vacaciones para la familia real, un lugar donde el rey podía relajarse después de las disputas políticas y alejarse de la ciudad. Fue los jardines del palacio en donde Artelayas o Cora ve este milagro, ¿no? De esta Speciesus, ¿no? Después está la Academia Militarum, que está enfrente del balcón del palacio de la ciudad, donde se encuentra el Coliseo de la Academia Militarum. Es el espacio entre ambos, podía contener filas de soldados a los que el rey o regente podía dirigirse directamente. Tenían un senado, que era un edificio particularmente antiguo, que se estaba desmoronando justamente por esta decadencia que presentan en cuanto a que no les importaba ni el arte ni nada, solo expandirse, con el tiempo, y que estaba sostenido por una nueva estructura en paralelo, el cambio similar en el liderazgo del mundo madre. Recuerden que el mundo madre es una cultura sobre otra. O sea, en la ceniza de una cultura crean otra y así se va formando el mundo madre. No hay fusión de culturas. La más fuerte saca a la más débil y no hay fusión, no hay variedad. Eso produce el estancamiento. La Universidad de Losor, una escuela de educación superior del mundo madre, esta fue la escuela de que asistió Israel Blodax antes de su expulsión y se explica en el cómic. Hay un sitio de construcción en órbita y hangar, una estación espacial que orbita Moa. Este sitio de construcción se utilizó para construir cruceros de batalla de clase Dreadnought como el Peacemaker. ¿Qué fauna había y qué pueblos? Bueno, la especie dominante de Moa son los humanos, cuya historia se remonta al menos a decenas de miles de años en el planeta. Se decía que una criatura, parecida a una jirafa, había llevado al primer rey, eso lo ven en el cómic, a través del desierto, pero el estado de esta especie es desconocido en la actualidad. Una raza de pájaros vivía cerca del palacio rural que la princesa Isa apreciaba, por eso lo revive, son esos pájaros. Isa también tenía un canino del bosque llamado Lola, aunque debido a la riqueza y el poder de su familia, Lola fácilmente podía haber sido importada de otro mundo. También se pudieron encontrar cráneos y otros restos de guerreros humanoides gigantes. Está confirmado, yo ayer le decía al pato, me gustaría que hubieran gigantes. Estos son razas antiguas, son gigantes, está confirmado. Alrededor del palacio rural, pero no se sabe nada sobre estas criaturas. Genial. Que tenemos un poco los escribas y todo. Perfecto. Dame un segundo. Acá. ¿Qué es el imperio en realidad? Porque todo el mundo habla del imperio, pero no sabemos qué es el imperio, básicamente, o qué implica el imperio. Entonces me puse a buscar. Cuando salió la primera parte, puse a buscar porque decía, ¿qué carajo es esto? Se considera el imperio como la autoridad central del reino y trabaja bajo las órdenes del regente Balisarius al día de hoy, ¿no? Pero antes era la familia real. Sus ejércitos entraron en conflicto con una pacífica colonia agrícola, que lo que ves ahí, que digamos que es el primer confrontamiento grande o a gran escala, gran escala, vamos a llamarlo así, de la rebelión, podríamos decir. Porque antes la rebelión hacía pequeños golpes y se iba, ¿no? Aunque esto podría también ser llamado un pequeño golpe. Lo que pasa es que destruyeron la nave insignia, el buque insignia. Por eso es importante que hayan destruido esa nave. Más que nada es simbólica la victoria. Esta victoria pírrica que le dicen, bueno, es eso, ¿no? Un poco la historia, ¿no? Después de una expansión despiadada, el nacimiento de la princesa Isa inspiró a su padre, a Thunder,
a cambiar sus costumbres. Esto te lo cuenta un poco las dos películas, ¿no? Las costumbres del mundo madre querían cambiarlas. Entonces uno de los soldados del mundo madre, que es Balisarius, ganó poder rápidamente y cuando Isa se dispuso a bautizar un crucero de batalla, que fue este que destruyen en la película, en nombre de la paz, que era el inicio de una nueva era de paz y cooperación, como el primer acto real, Balisarius aprovechó la oportunidad para asesinar a la familia real, formar el imperio, o sea, el imperio antes era un reino nomás, para gobernar en su lugar, nombrándose a sí mismo regente y tomando el mando. O sea que el imperio sería la nueva, sería como cuando Palpatine tomó a la república. Igual antes no era república esto, pero bueno. El gobierno de Balisarius fue tan violento como el de sus predecesores. O sea, básicamente siempre fue imperio con otros nombres, pero cuando se iba a cambiar a algo un poco más, digamos, que pudiera fomentar la inclusión de distintas culturas y cooperación, y paz sobre todo, estos dijeron no, vamos a seguir pues somos bárbaros. Los radicales, dice que los radicales de la Montaña Negra que se escondían entre los salvajes Suten de Yasu, que es el planeta de los hermanos, estos hermanos que están escapando, ¿no? Que son líderes de la resistencia, fueron culpados por el asesinato, por lo que el coronel Helica fue enviado a restablecer el control del mundo madre sobre el planeta, mientras que se tomaron acciones similares para otros planetas bajo el control del mundo madre. O sea, el planeta de los Blodax, o sea, los líderes de la resistencia, fueron tomados y recuerden que uno de los hermanos huyó y armó la resistencia con digamos, información que tenían, y la hermana se quedó en el planeta hasta que después, posteriormente, se fue y se unió a su hermano en la rebelión. Estamos acá. Bárbaro. Se entregaron nuevos juramentos a los líderes planetarios a quienes se les pidió que prometieran su lealtad al regente Balisarius, porque eran, digamos, leales al rey y al imperio. Algunos planetas no estuvieron de acuerdo con el cambio de régimen, lo que resultó en conflictos como la rebelión de Yasu y la batalla de Saragu, que el imperio logró terminar a su favor. Que una es la batalla en donde estuvo Cora, ¿no? O sea, con esto un poco te da un contexto. Esto hubiese estado bueno que te lo contara. De una manera un poco más, ¿eh? Porque así podés tener un contexto de que este imperio es nuevo, o sea, imperio como tal, no como nombre, y que este Belisarius ganó poder, dio un golpe de estado y que, digamos, su liderazgo está ahí, ¿no? Me parece que si lo hubiesen contado así, que la galaxia está en guerra y que este imperio tiene gente que se está tratando de sublevar, yo creo que hubiese estado mejor a esto, ¿no? Estamos en una aldea, viene una nave, quiero trigo. Eh. Los insurgentes, Blodax, se alzaron contra el imperio, que es esto que les conté, atacaron tácticamente sus cadenas de suministro y como resultado se convirtieron en una espina que Belisarius no podía ignorar. Envía a Atticus Noble y a la mirada del rey, que es la nave, que explota al final, y que la princesa Isa había nombrado, porque la mirada del rey es el poder de omnisciencia que tenía esta antigua regente Isa, que era todopoderosa, pues se llama la mirada del rey, al sistema que alberga a los rebeldes. El ejército de noble de 5.000 hombres daría caza a los Blodax y acabaría con la rebelión. El tema es el siguiente, si se hubiese explicado así, esto hubiese andado bien, porque te dirías, bueno, lo del trigo es solamente para encontrar a estos tipos. Pero no, él quería el trigo. Lo último que quiero explicar son los escribas. Llámese tecnomagos de este universo. ¿Qué son los escribas? Son sacerdotes, una orden religiosa del mundo madre encargada de escribir la historia de la galaxia. Su método era utilizar cuerpos humanos para almacenar sus propios recuerdos, colocándolos en estasis para su colección de personas vivas para acceder a ellos más tarde.
influenciados por la política y la historia que escribieron, no necesariamente reflejaba toda la verdad, viajan con el imperio para registrar sus conquistas. Digamos que son la parte de, ¿cómo decirlo? Publicidad para el imperio. Publicidad para el imperio. Bueno, los escribas, aparte, ¿no? Un poco de la historia de esta orden es que gozaban de un gran respeto y estatus, se les dio la primera opción de candidatos para unirse a su orden y tomaron a Cassius Falto durante un año para evaluarlo. Decidieron enviarlo a la Academia Militarium en lugar de incorporarlo a sus filas. El tema es que esta academia es la que quedaba enfrente del palacio, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Quién es Cassius Falto? Es el comandante del almirante Atticus. Está bien, que va a aparecer al principio en la mano derecha que tenía, ¿no? Bueno, es básicamente ese tipo, ¿no? Que si quieren, después vemos quién era eh, otro día, porque quiero terminar con los escribas. Se creía que los escribas habían existido incluso antes de la familia real. Y recuerden que la familia real, estamos hablando de 1883 generaciones de familia real. Y que viajaban con las fuerzas del mundo madre a nuevos mundos para registrar las hazañas del mundo madre, para estar junto a los soldados y recordarles que sus acciones estaban ordenadas por un rito sagrado y para difundir la fe en nuevos mundos a medida que avanzaban. Los escribas viajaron con el almirante noble para registrar sus conquistas en su búsqueda por los insurgentes Bloodaxe. Con ellos llevaban el cetro dorado y el libro de la ley, el primero de los cuales Noble usaría para sacarles los dientes a los líderes mundiales y el segundo para almacenar los dientes a lo largo de su cubierta.